El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos y vamos a compartir con ustedes una nueva técnica en la que el coach se entromete, se introduce o ayuda a su paciente, a su coachee, se dice, a entrar a temas tan profundos como la relación intergeneracional, no obstante que ya hayan fallecido la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, a lo mejor hasta la madre, y sin embargo sigue habiendo como un paso de estafeta de alguna cosa familiar no dicha, alguna historia familiar que se convirtió en mito, en tabú, en leyenda, pero que hereda muchas preguntas y dudas y desconfianzas a las siguientes generaciones. Muy importante para ser libres verdaderamente es que en la historia familiar no haya secretos, no haya oscuridades, no haya mentiras, no haya omisiones en esto de decir la verdad, sobre todo cuando se trata de cosas importantes. Para hablar de esto está con nosotros la coach Jenny González Pérez, especialista en psicogenealogía de Ser Líder de tu Vida. Suena interesante, Jenny, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Acabas de explicar en 2 segundos lo que es la psicogenealogía. Y sí es cierto, si queremos ser libres, lo mejor es que no haya secretos. Los secretos vienen a la familia porque juzgamos, porque pensamos que está mal, porque nos sentimos juzgados por otros, etc. Entonces, si tuviéramos la comprensión de entender que estamos experimentando y nos vamos a equivocar, todo sería mucho más sencillo. Pasaríamos las cosas liberarías la emoción y entonces no habría nada que guardar. Ni nada que heredar de oscuro a las siguientes generaciones. Exacto. Carl Jung es un maravilloso psicólogo que dice, hasta que lo oculto no se haga consciente, el inconsciente manejará tu vida y tú lo llamarás destino. Y resulta que no es destino, sino es un pasado que sigue pesando. Exactamente. A veces hay secretos en mí que los heredan los hijos sin saber y repiten las historias porque además jamás se habló del tema, ¿no? Voy a hablar de un tema un poco fuerte, pero si llegó a haber una violación, por ejemplo, en alguien y esta persona se lo guarda, ¿no? Por miedo, ya sabes, hay muchos juicios y no lo expresa, cuando tiene hijos, la probabilidad, y esto ya es mediante estadísticas clínicas se ha probado con la psicogenealogía, la probabilidad de que la hija o el hijo reciban lo mismo es altísima. Claro, bueno, tan simple como la historia de los niños que son adoptados. Ya se sabe, las nuevas casas de adopción le piden a los papás adoptivos que en cuanto antes, lo más pronto posible, les cuenten a sus hijos la historia de amor, que los encontraron en esa casa cuna, que los buscaron por cielo, tierra y mar hasta dar con ese lugar, que estaban destinados desde la eternidad para vivir con ellos y que los han deseado enormemente. Ir contando la historia de no cuando nació quizás, pero sí cuando lo encontraron y cuando lo gestaron en su corazón, ¿no? Entonces es como ir advirtiendo a todos que tenemos que desaparecer todas las mentiras y todas las historias fantásticas que nos inventamos para ocultar la verdad, porque eso va dañando a las siguientes generaciones. Así que nosotros pensamos que los secretos no pasa nada, pero se quedan guardados en la psicología. No sé si vieron la película Avatar, pero ellos tienen un árbol que se llama el árbol de las almas. Y entonces ellos se conectan con el árbol de las almas y escuchan todas las voces. Es lo mismo, en nosotros viven todas las voces de nuestros ancestros, pero como estamos cargados de juicios, en vez de escuchar y decir, ok, aprendo de esta parte y sigo, trasciendo.
quería comentarte que la psicogenealogía nace en los 80s en Francia por una señora que se llama Annie. Ella es psicóloga clínica. Entonces ella encuentra algo que se le llama pues el aniversario, pues, ¿no? Se le llama el síndrome de aniversario. Una madre tiene cáncer a los 35 y su hija repite lo mismo. Justo a los 35 le da Justo a cáncer. los 35. Entonces, guardan las emociones, no se resuelve a nivel emocional el asunto, y la hija en la psicogenealogía se le llama doble por ser doble por fecha de nacimiento y nombre. Eso también les quiero platicar, la importancia de no ponerle los mismos nombres a los hijos. Entonces le ponen el mismo nombre y ella repite, ayuda a reparar. No está mal ni está bien, así funciona. Hoy en día ya tenemos esta luz de la psicogenealogía, el transgeneracional. Hay varias escuelas ya. Tú vas a escuchar allá afuera por transgeneracional, psicogenealogía. La psicogenealogía es la base, ¿no? Todos los programas heredados de los familiares a los hijos, inconscientes. ¿Desde qué generación puede suceder esto? Se recomienda que se revise hasta los bisabuelos. Por lo menos. Sí, por lo menos. A mí ya me ha tocado gente de la revolución, ha sido súper interesante. Me doy cuenta, por ejemplo, desde el significado del amor, ¿no? Doy un taller un poco relacionado con esto. A veces no sabemos ni qué es el amor, porque nuestras generaciones anteriores se las robaban, por ejemplo, ¿no? Se las robaban o se casaban porque tenían acuerdos. Entonces voltean y dicen, ay, creo que eso no es amor. Y entonces siempre es el hilo, estar inventando el hilo negro, estar perdiendo tiempo, estar deteniendo la evolución humana, estar interrumpiendo la posibilidad de que nuestros hijos sean libres. Es importantísimo poder rescatar, porque fíjate, yo pienso, para mi madre su abuela era muy importante y su abuela... Los hijos amamos más a los Su padres. abuela es mi bisabuela. Sí. Pero para mi abuela, que es muy importante para mí, el personaje más importante era su abuela, que viene siendo mi tatarabuela. Entonces influyó mi tatarabuela en mi abuela, influyó mi abuela en mí. Y si hubo secretos entre ellas... Mira, yo soy un ejemplo. Yo inicié esto porque yo estaba en el coaching y entonces veía cómo incluyéndome, cómo nos regresábamos o los cambios no eran permanentes o algo había. Yo decía, es que hay unos lazos invisibles que no vemos. Y finalmente hace 2 años encuentro al señor Enrique Corbera con la bioneuroemoción, biodescodificación, y empiezo a hacer toda una investigación. Hago yo mi árbol genealógico con las historias familiares, con las fechas de nacimiento, y descubro que soy doble de mi abuela, mi mamá, mi bisabuela. Por determinación, por determinado. Vamos a un corte y nos platicas esto más en detalle. Volvemos.
A ver si nos suena esto. ¿Alguna mujer hay por ahí que pueda decir, es que la única persona que puede avalar mi vida es mi abuela y lástima que ya se murió? O sea, ya no tengo nadie que avale mi vida, pero soy copia fiel de mi abuela, por ejemplo. ¡Qué feo! Totalmente. Y entonces, ¿dónde estás tú? ¿Quién eres tú si vives revestida de tu abuela? Así estaba yo. Tenía mi bisabuela, mi madre y mi abuela. De hecho, tú nos ves y somos así, o sea, me ven y me dicen, oye, mi abuelita era como tú. Físicamente. Físicamente, eres doble por nombre, por eso es importante que tengan cuidado de poner los nombres, porque es como si le robas la identidad a tu hijo. Lo y privas, le pones la tuya, lo privas. Entonces, sí hay una recomendación, denle su nombre, hónrenlos, hónrense a ustedes y honres a ellos. Entonces sí es súper importante, ¿no? Yo me sentía dividida y además, por ejemplo, yo observé que traía programas de no pareja. ¿Por qué? Porque mi abuela no tenía pareja, mi bisabuela sí, pero era alcohólico, ella lo iba a sacar con la pistola de las cantinas. Entonces, la historia de los hombres en mis dobles o en mi árbol genealógico no están. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? Pues soy buena onda. Así de, pues yo he trabajado con el coach, mis creencias, porque no es solamente, les falta comunicación en la pareja, ¿eh? O sea, de verdad no es tan, a veces hay cosas más profundas y las lealtades familiares son tan fuertes. ¿Por qué amas a tus padres? Es más el amor de los hijos hacia los padres porque te dieron la vida. Entonces la lealtad es vive la vida. Cuando tú naces, se genera un conflicto hombre y mujer y te generan un proyecto de vida. Mi proyecto de vida era ser libre, ¿no? Ser libre, vivir la vida. ¿Desde niña lo pensaste así? Yo firmaba, ponía una L de libertad. Yo no tenía ni idea, ¿no? Pero además era de libertad de los apellidos materno y paterno. ¿Sabes? Mi nombre va aquí y yo ponía una L de libertad. Mi subconsciente sabía lo que hacía. Hoy que estoy en el asunto de la psicogenealogía, ¿de qué me doy cuenta? Que yo requería ser libre de los lazos inconscientes de mis padres. Esa es estamos llenos de simbología. Que no quiere decir de la afectividad, o sea, no. El cariño persiste, pero no tienes por qué estar condicionado por determinaciones de historias pasadas de los bisabuelos, los abuelos y los padres. Se genera, yo te puedo decir algo diferente. Estás en ti y desde ti dejas de juzgar. De hecho, lo primero que pasa al tú ver tu árbol genealógico es para, uno, no justificarte, ¿no? De tus sí o no resultados. Dos, para comprender que no es culpa de nadie lo que pasa. Así ya estaba el virus puesto en la psique de toda la sociedad, ¿no? Dos, que hay que comprender. Y tres, que puedes elegir. O sea, el día que yo me di cuenta que realmente no era libre, dije, sopis, ¿no? Entonces, tu problema con las parejas tenía que ver con que estabas revestida de tus abuelas, de tus bisabuelas. Yo estaba en lealtad inconsciente. Y ningún hombre te encontraba. Yo era la que los dejaba a ellos. Es como, ¿sabes? Como era al revés. Porque o reparas haciendo lo mismo o lo contrario. Entonces, hoy en día es más equilibrado el asunto. Sí te puedo decir que me redujo el sufrimiento. Sí, yo les recomiendo, yo estoy aquí y empecé a hacer esto porque tu vida deja de ser un drama. Estás en conciencia observando las repeticiones de los patrones. Y puedes elegir sin drama y avanzas más rápido y las cosas se vuelven mucho más sencillas. Ahora, influyen en ti, te condicionan a ti, si eres mujer,
todo el sexo femenino arriba de ti, las generaciones anteriores a ti, o también los varones También arriba de tiene ti? que ver con los varones. Si eres doble, yo era doble de mi papá, de mi abuelo. Entonces, mi nombre es Santa. Entonces, yo nací el 2 de noviembre. Inconscientemente, mi abuela me nombra, ella es la que me pone ese nombre. También que me llame Santa tiene mucho que ver en la psique, ¿no? Entonces, ya yo resignifiqué mi nombre, ¿no? Por eso siempre me presento como Jenny. ¿Tú te cambiaste el nombre? No, solamente no lo uso y lo resignifico, pues le quito el peso del inconsciente colectivo. Pero tú te llamas Santa González Pérez. Santa Jenny González Pérez. Ah, bueno, tienes ese segundo nombre. Sí, entonces por eso es Jenny, y Jenny es la que entra en balance. Porque mi abuela me nombra Santa como poniéndome un candado inconsciente para reparar. Entonces soy yo la que empieza a reparar todo el asunto familiar. Hice un curso con mi familia, ¿no? Y lo más padre es que todo el mundo cooperó porque como que les cayó el 20 de ¿qué estamos reparando? ¿No? Hasta mi abuela. No es posible, es que hay familias que siguen teniendo vergüenza por las historias de los tatarabuelos. Exacto. Cuando ya los tendrían que haber redimido, cuando ya tendrían que estar usando el sentido del humor y riéndose y contando con ternura una historia humana, sea cual sea la historia, ¿no? Exacto, somos unos personajes. O sea, qué bueno que mencionas esto de la actuación. Yo veo así que somos unos personajes. Tú vas eligiendo qué personaje quieres. ¿El que sufre o el que vive? ¿El que comprende o el que juzga? Y si es dicotómico es mejor porque ayuda al cerebro. Desde el coaching es, ponte cosas dicotómicas, o sufro o le sigo. Ya no hay nada que hacer más que entrar en una aceptación y amor total, porque así es. También te quiero mencionar que haya fallecido alguien antes de ti. ¿Alguien a quién te refieres? Por ejemplo, si hubo un aborto... ¿Un hermano te refieres? Ajá, puede ser un hermano o un legrado, el bebé iba a nacer y ya no nació, y te ponen el nombre de ese bebé, cargas con ese inconsciente. De todos modos, si estaba antes de ti, cargas con eso, entonces te sientes dividido. Es la gente que se viste toda de negro, o que trae calacas así, o les llaman los darketos. En realidad están en luto, ellos llevan el luto de la familia. Entonces hay que hacer una liberación de esa parte. Entonces se hace una liberación de ese luto familiar. ¿Por qué? Porque el fallecido está buscando su lugar. Entonces las liberaciones aquí se hacen honrar a los antepasados, honrar a nuestros muertos, como ya en México se viene haciendo, solo hay que hacerlo conscientemente. ¿Para qué? Para no andar cargando. Para dejarlos en paz y para que la persona que lleva el nombre de ese difunto sea él mismo y que no esté cargando con el difunto, porque entonces lleva una vida doble, dos mentes, dos corazones. Y está triste todo el tiempo y no hace la vida. Yo era yaciente porque traía una hermana gemela y yo no sabía. Entonces sí, hubo una época de mi vida donde yo era depresiva. Y ahora todo el mundo me dice, oye, te cambió la risa. Claro. O sea, yo me río ahora carcajada, ¿sabes? O sea... se nota, te brillan los ojos, me fui de viaje, etcétera. Qué lindo. Vamos a un corte y nos platicas en qué consiste toda tu técnica de atención como coach cuando se trata de la psicogenealogía. Gracias. Volvemos.
Qué maravilla, ¿no? Es que fíjense qué importante. Cuidado con el nombre que le ponen a sus hijos. Cuidado con la historia del nombre que le cuentan a los hijos, razón por la cual le pusieron ese nombre. Cuidado con ir condicionando, presionando y forzando a que una persona lleve una historia que no correspondía a sus aspiraciones, ni siquiera al plan de Dios. Es como meterse demasiado en ese proyecto divino que Dios tiene en exclusiva para cada persona. Es mejor que nos quedemos a observar cómo se desarrolla y crecen todos los talentos en esa persona desde que es pequeñito, cuáles son sus aspiraciones, dónde hace mucho bien, qué es lo mejor que puede dar al mundo, y para que eso suceda hay que sacudir el polvo de nuestras casas y contar la historia de los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, tal cual. Si naciste porque eres víctima de una violación sexual, si tu papá y tu mamá se comieron la torta antes del recreo, si tu mamá le pintó los cuernos a tu papá, si la abuela tenía un amante durante todo el matrimonio, todo eso hay que contarlo. Sí, parecía que las personas guardan secretos y que no pasa nada, ya se guardó el secreto, pero eso genera mucho mayor conflicto porque se queda en la psique y luego ese secreto que guardaste, la persona a la que intentabas proteger vive eso, lo repite o de un extremo al otro. Ajá. Entonces, acabas de decir algo bien importante. Yo creo Ser Líder de tu Vida, que es una plataforma donde yo pienso integrar coaches, biodescodificadores, una rama de terapeutas, y le llamo ser, porque es cuando regresas a tu proyecto divino. Para mí el ser es tu proyecto divino y no el que socialmente se establece, porque hay distorsión, la verdad, desde los secretos, los miedos, todo lo que es miedo crea distorsión. Hasta las profesiones y los oficios y las vocaciones. No es posible una familia donde 5 generaciones han sido abogados o 5 generaciones son médicos o 5 generaciones son curas. Dices, te platico ¿por qué? qué significa. Es un proyecto, eso se le llama proyecto sentido. Por ejemplo, el químico busca a la madre, el abogado tapa mentiras, el médico es yaciente, anda salvando vidas, porque él trae un muerto con él inconscientemente y tiene el complejo del Salvador, ¿no? Saludos a Salvador, mi amigo. Por cierto, es médico. ¿Sí me explicó? Se llama Salvador y es médico. Él lo sabe ya. Sí. Entonces, la idea es reírnos de estos personajes que creamos, ¿no? Jodorowsky, no sé si lo conozcas, él sí. Tengo un amigo que es cineasta y él les da la psicogenealogía del personaje. Cuando yo entendí que éramos personajes, yo dije, bueno, pues entonces yo puedo agarrar esta característica, esta, y me formo yo entonces. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y entras con tu proyecto divino, porque tú estás eligiendo y puedes corregir, me equivoco, corrijo. Y además aprendes de todas las historias pasadas. Exacto. Es que el mejor curso de psicología se da al interior de la familia cuando se desnudan y se desbaratan todos los nudos, claro. Cuando se sabe todo de todos y entonces pues se conoce la naturaleza humana. Exacto. Y además se sanan todos de un jalón, ¿no? Sí, cuando yo hice esto, muchas de mi mamá, mis tías, empezaron a tomar decisiones. Entonces yo observaba cómo lo que yo hacía tenía un efecto a todo el árbol, a las mujeres de mi árbol y también a los hombres, ¿no? A ver, cuéntame, si yo fuera tu paciente en este momento y llego primera sesión, ¿qué me dices? Primero te escucho. Y yo ¿Pero qué me escuchas? Primero te explico. Hay algo que se le llama el geniograma. Y yo te pongo a ti, es como un mapita, a ti con tu fecha de nacimiento y tu nombre, tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Tú me dices
traigo esta incomodidad, mi nombre, o traigo, quiero subir de puesto y no puedo. O depende mucho incluso hasta en los negocios afecta. Porque si tu jefe es doble de tu abuela que te zarandeaba, primero tienes que trascender el límite, pero desde la abuela. Entonces, lo que hace la psicogenealogía es, dependiendo de las áreas de tu vida, todas regresamos al origen, tu árbol, que es el que genera todas las cosas. O sea, ¿qué fue lo que te determinó para que tú te comportes así ante la vida o tomes ciertas actitudes? Regresamos al origen, tu árbol. Padres, abuelos, bisabuelos. Cuando no se tienen todos los datos, yo manejo una técnica que se llama Psyche. Y Psyche le pregunta a tu subconsciente a través de forma corporal y él me va respondiendo. Hay otras estrategias de PNL para preguntar, porque toda la información está en tu psique. Es más, si tu familia no quiere decirte nada, hemos descubierto secretos tan solo en el análisis. De una persona. Sí. Esa persona puede intuir, ir atando cabitos hasta descubrir. ¿Sabes? Los secretos que dices, no, pues tal, ya lo sabía. Es así, parece mágico. Ya lo sabía, lo sentía. La gente lo sabe. Es que pretendes no saber, lo usamos en el coaching, ¿no? ¿Qué pretendes no saber? Además hay algo bien importante y esto hay que difundirlo por todos lados, que los hijos conocen mejor a los papás, definitivo, porque los hijos desde pequeñitos no perdemos de vista a los papás. Los papás sí nos pierden de vista porque, claro, tienen un montón de ocupaciones propias de un adulto, pero para el niño su mundo es su padre, es su madre, de manera que lo tiene ultra observado, ultra adivinado, ¿no? Así que nada de esconderse de los hijos porque los hijos saben más de los padres que los padres de los hijos. Yo doy un curso que se llama Espiral del Amor porque es desde ti inicia el amor. Entonces, si no se ha generado afuera es porque hay error en la Matrix, le llamo. Hay algo en ti programado que no está generando o expandiendo hacia afuera, porque el amor ya existe, ¿no? Todo afuera es amor, hemos sido diseñados con amor, pero si yo no me percibo desde ahí, es que tengo un error en mi percepción. Porque fuiste mal espejeado desde bebé. Ajá, hay error en nuestra percepción de las cosas. O estoy desde la víctima, desde el miedo, Por condicionamientos. Por condicionamientos, sí. No somos tan libres como pensamos. Y desde ahí, entonces entra la libertad. ¿Cuántas veces pasa que la madre odia a la madre y la hija físicamente es idéntica a esa madre odiada? Sí. Y entonces la mamá hay un dicho, ¿no? En su hija a su propia madre y la odia. En este caso es, como no he resuelto esto, la vida me manda a mi hija para que ella resuelva y resuelva el conflicto, y luego hay que tener mucho cuidado. Estas emociones tóxicas, por llamarlas así, no resueltas, ya deja tú que sea una hija, que les dé cáncer, que se enfermen. Enojarse no está mal ni bien, la tristeza no está mal ni bien, son brújulas que nos dicen que hay algo que sanar. Hay algo que sanar. Y nos vamos con esto y te agradezco enormemente Gracias. Que hayas estado con nosotros. Tus datos han estado en pantalla. Gracias. Te felicito. ¿Te puedo decir santa? Sí. Jenny. Soy súper santa. Lo bueno es que ya te ríes de eso, ¿no? Es que es maravilloso, claro. De verdad. O sea, hice un stand-up comedy de mi nombre ¿Cuánto Santa. tiempo te tardaste en superar tu nombre para ser feliz? Al menos respecto de ese asunto, del nombre. Del nombre... Cuando hice el stand-up comedy me empecé a reír de él. ¡Qué bien! Me encanta. Pues muchísimas gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Es cierto, si queremos ser libres, lo mejor es que no haya secretos.
Los secretos vienen a la familia porque juzgamos, porque pensamos que está mal, porque nos sentimos juzgados por otros, etc. Entonces, si tuviéramos la comprensión de entender que estamos experimentando y nos vamos a equivocar, todo sería mucho más sencillo. Pasaríamos las cosas liberarías la emoción y entonces no habría nada que guardar. Ni nada que heredar de oscuro a las siguientes generaciones. Exacto. Carl Jung es un maravilloso psicólogo que dice, hasta que lo oculto no se haga consciente, el inconsciente manejará tu vida y tú lo llamarás destino. Y resulta que no es destino, sino es un pasado que sigue pesando. Exactamente. A veces hay secretos en mí que los heredan los hijos sin saber y repiten las historias porque además jamás se habló del tema, ¿no? Voy a hablar de un tema un poco fuerte, pero si llegó a haber una violación, por ejemplo, en alguien y esta persona se lo guarda, ¿no? Por miedo, ya sabes, hay muchos juicios y no lo expresa, cuando tiene hijos, la probabilidad, y esto ya es mediante estadísticas clínicas se ha probado con la psicogenealogía, la probabilidad de que la hija o el hijo reciban lo mismo es altísima. Claro, bueno, tan simple como la historia de los niños que son adoptados. Ya se sabe, las nuevas casas de adopción le piden a los papás adoptivos que en cuanto antes, lo más pronto posible, les viendo como un paso de estafeta de alguna cosa familiar no dicha, alguna historia familiar que se convirtió en mito, en tabú, en leyenda, pero que hereda muchas preguntas y dudas y desconfianzas a las siguientes generaciones. Muy importante para ser libres verdaderamente es que en la historia familiar no haya secretos, no haya oscuridades, no haya mentiras, no haya omisiones en esto de decir la verdad, sobre todo cuando se trata de cosas importantes. Para hablar de esto está con nosotros la coach Jenny González Pérez, especialista en psicogenealogía de Ser Líder de tu Vida. Suena interesante, Jenny, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Acabas de explicar en 2 segundos lo que es la psicogenealogía. Y si es... El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos y vamos a compartir con ustedes una nueva técnica en la que el coach se entromete, se introduce o ayuda a su paciente, a su coachee, se dice, a entrar a temas tan profundos como la relación intergeneracional, no obstante que ya hayan fallecido la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, a lo mejor hasta la madre, y sin embargo cuenten a sus hijos la historia de amor, que los encontraron en esa casa cuna, que los buscaron por cielo, tierra y mar hasta dar con ese lugar, que estaban destinados desde la eternidad para vivir con ellos y que los han deseado enormemente. Ir contando la historia de no cuando nació quizás, pero sí cuando lo encontraron y cuando lo gestaron en su corazón, ¿no? Entonces es como ir advirtiendo a todos que tenemos que desaparecer todas las mentiras y todas las historias fantásticas que nos inventamos para ocultar la verdad, porque eso va dañando a las siguientes generaciones. Así que nosotros pensamos que los secretos no pasa nada, pero se quedan guardados en la psicología. No sé si vieron la película Avatar, pero ellos tienen un árbol que se llama el árbol de las almas. Y entonces ellos se conectan con el árbol de las almas y escuchan todas las voces.